privilegio, un honor estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo un nuevo tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿Y cómo se encuentran el día de hoy? Pues contento, yo no sé por qué, como hace 8 días no estuve. Siento que soy nuevo. Siento que soy nuevo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Ya regresé al camino. Pues gracias a Dios, pues contento de volver. Amén, amén. Amén, amén. ¿Y cómo están? Bien, hola Yasmin, hola Dani, espero que se encuentren muy bien y gozosos. Y a los hermanos también en casita, pues les damos la bienvenida una vez más al programa de Jóvenes en Victoria. Amén. Así es, hermanos, cada día debemos de reflejar en nuestra vida, pues que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda girar a nuestro alrededor, vivimos en victoria. Amén, amén. Bueno, pues los invitamos allá en casita que si tienen algún cuadernito, que lo prepare, su Biblia, que esté a la mano para que puedan estar juntamente con nosotros leyendo y apreciando la palabra del Señor. Amén. Entonces, sin más, vamos a iniciar con una oración. Amén, claro que sí, Amén. claro que sí. Estamos allá en sus casitas a que puedan cerrar sus Sus ojitos. ojitos, Amén. amén. Entonces, como les volvemos a repetir, pues es para nosotros una bendición pues estar nuevamente frente a ustedes, ¿verdad? Ustedes en casita, y pues los invitamos, ¿verdad? A que cierren sus ojos y que podamos inclinar nuestro rostro para poder poner la actividad del programa en las manos de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Padre, te damos gracias por este privilegio enorme, Señor, que nos das en este tiempo, Padre, de poder venir a tu casa, Señor, y poder hablar de tu palabra. Señor, te pedimos este día que limpies los aires, Señor, la atmósfera en este momento, Señor, que quites todo estorbo, Padre Santo, toda distracción, para que ahí sí que toda la conexión que se pueda dar el día de hoy sea perfecta, Señor, porque sabemos de que este tiempo es para ti, Señor. Te damos gracias, bendecimos la vida de las personas que se van a conectar desde ya, Señor, y queremos que seas tú, Padre Santo, por medio de nosotros el que hable el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Sé tú nuestro soporte, Señor, nuestro respaldo este día, Padre Santo. Queremos que tu palabra sea dada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Pues les recordamos, no sé si ya les recordó a dónde se tienen que Sí, conectar es las verdad. hermanas. Tienen que conectar estamos en vivo a través de la página de Facebook de Nueva Creación Radio, y también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Por si lo están viendo en algún grupo, entren para que puedan convivir con nosotros también. Amén, así es. Pues para nosotros, como lo decía anteriormente, pues es un gusto, es un honor y una bendición de Dios y un gran privilegio que Dios nos ha regalado, pues el compartir con cada uno de ustedes. Pues el tema de hoy es un tema muy lindo, muy bonito, pues porque se centra en la persona principal, que es el Señor Jesús. El nombre del tema de hoy pues se denomina Sé como Jesús. Amén. A ver, ¿lo miramos difícil o fácil? A ver, ustedes denme su opinión, y ahí en casita, pues si pueden participar con nosotros mandándonos sus mensajitos, pues acá los leeremos y sabremos que también tienen ustedes en su corazón y que pueden aportar también para esta enseñanza, ¿verdad? Amén. A ver, ¿será fácil o difícil ser como Jesús? Bueno, en lo personal, ahí sí que estudiándolo el tema, ¿verdad? Amén. Pues al escuchar solo el nombre, va de ser como Jesús, pues sí nos llega a confrontar un poco, ¿verdad? Y dice uno, o sea, es muy, qué difícil, ¿verdad? Poder uno llegar a ese tipo de nivel, ¿verdad? Amén. Y ahí sí que a veces puede decir uno así como, yo ni siquiera a los pies le llego, ¿verdad? Entonces, creo que la palabra de Dios pues nos da esos tips, ¿verdad? Para que las herramientas, pues, ¿verdad? Porque creo que sí, no es difícil y tampoco es, pero sí lo podemos lograr. Amén. Resumiendo lo que dijo Dani, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Pero yo creo que con mucha búsqueda del Señor, pues a través de su palabra y de muchas otras situaciones, ¿verdad?, que podemos vivir en el Evangelio,
podemos llegar a ser como Jesucristo, ¿verdad? Primeramente Dios. Y pues en esta ocasión les vamos a dar algunos puntos para que ustedes puedan tomar nota de ver cómo podemos llegar a ser como Jesucristo. Amén, así es, porque debemos de tener claro, hermanos y hermanos, de que aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, ese momento en que a uno le hacen la invitación y que uno conoce a su primer amor, ¿verdad? Y uno dice, la gran, qué bonito aceptar al Señor Jesús, porque es un sentimiento tan único y especial que los que lo han logrado experimentar saben de lo que hablo, ¿verdad? Amén. Ustedes me pueden confirmar estas palabras. Pues aceptar al Señor Jesús no es lo mismo que seguir sus pasos, ¿verdad? Es algo muy diferente porque nos tornamos en personas exigentes para con nosotros mismos, porque debemos de hacer y tratar la manera de hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Que Él se constituyó como hombre por amor a nosotros. Él pasaba las mismas tentaciones que nosotros como seres humanos pasamos. Él fue muy fuerte, Él fue muy valiente, Él fue muy esforzado, y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, ser fuertes, valientes y esforzados. Amén. Yo los invito allá en casita, y acá si mis hermanos me pueden acompañar, a leer Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, el cual dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, cuando uno llega a los pies de Cristo, uno llega con una emoción, ¿verdad? A veces llegamos atribulados, que nos invitan a un culto, a una campaña, y de la necesidad que hay en nuestro corazón en ese momento de amor, de atención, de solución a nuestros problemas, pues recibimos con mucha emoción al Señor Jesús, ¿verdad? Y decimos, aquí se acabaron nuestros problemas porque yo ya recibí al Señor Jesús. Y uno siente que uno no cabe, ¿verdad?, en sus pantalones, porque es una emoción, y el Espíritu Santo lo toca a uno y uno dice, me he enamorado, ¿verdad? Y uno empieza con la constancia de buscar, de servir a Dios, de hacer y dar la vida hasta por el Señor Jesús, ¿verdad? Renunciamos a nuestra vida cotidiana, a nuestros hábitos, porque en lugar de irnos de parranda con los amigos, nos vamos a la iglesia por amor al Señor Jesús. Entonces aquí dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea que debemos de mantenernos constantes desde el momento en que recibimos al Señor Jesús, arraigados y sobreedificados en Él. A ver, para ustedes, ¿qué significa la palabra arraigar o ser arraigado? Yo creo que mantenerse aferrado a algo, a alguien, en este caso al Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, es echar raíces en algo. O sea que nosotros nos debemos de adherir al Señor Jesús, ¿verdad? Ser uno solo, y que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y nosotros poder actuar conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Es anclarnos firmemente en sus caminos, dice. O sea, no debemos de ser fluctuantes, ¿verdad? Que un día vamos a la iglesia con devoción y que queremos todo con el Señor, y al otro día ya no queremos nada, ¿verdad? Lamentablemente como seres humanos padecemos de eso, que unos días estamos así, que nos sentimos en la gloria, y otros días nos bajamos, ¿verdad? Entonces eso significa estar arraigados sin fluctuación, o sea, ser constante en la vida cristiana, y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Sobreedificados en Él. Para nosotros, ¿qué significa la palabra sobreedificado? A ver, Dani. A ver, me toca. Me toca a Dani. Dani. Pues siento que el Señor, pues a pesar de todo, ¿verdad? Él pues nos instruye a que nosotros estemos cerca de Él, y ahí sí que está como, o sea, podemos decir que estamos como que sobrevalorados, por así decirlo, ¿verdad? El hecho pues de que Él, nosotros puede que nos portemos mal, ¿verdad? Pero Él todavía nos
sus brazos de amor. Así es, amén. Sobre edificarnos, imaginamos, ¿verdad? Solo la palabra edificar de alguna construcción, ¿verdad? Alguna casa, nos están edificando entonces no hay que haga una casona, ¿verdad? Pues a eso se refiere, sobre edificarnos en Él, es decir, buscarle a Él o edificar nuestro amor en Él, ¿verdad? Para que, como lo decía anteriormente, nos arraiguemos a Él, ¿verdad? ¿Cómo podremos sobreedificarnos en el Señor? Pues sacando de nosotros todo tipo de inmundicia y todo aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Sí. Confirmando nuestra fe. A ver, para nosotros, ¿qué es la fe en palabras sencillas? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Exactamente, tener la seguridad de algo, entonces tener la fe y la certeza a qué nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Saber y entender por qué motivo nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuál es nuestro propósito en este mundo, ¿verdad? Y abundar en acciones de gracia. Abundar en acciones de gracia, o sea, debe de ir acompañado del servicio hacia los demás, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser como Jesús? Pues ayudar a las demás personas, agradando de esta manera a nuestro Señor Jesús, porque como lo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, espero que me hayan comprendido, ¿verdad? En la pequeña explicación y referencia, porque fíjense que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos por leerla. A veces no comprendemos qué realmente significa cada texto que el Señor Jesús o el Espíritu Santo reveló, ¿verdad? Quienes escribieron la Biblia. Entonces, espero haberme dado a entender, hermanos, y que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. 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 Sinceramente, me conmovió la palabra de acciones de gracias, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces eso vino a conmover mi corazón. Entonces, para iniciar ya de lleno con el tema, vamos a, primeramente yo me puse me surgió una pregunta. Yo dije, ¿qué significa ser? ¿Qué es el ser? O sea, como dice nuestro título, ¿verdad? De este tema es sé como Jesús. Entonces, ¿qué es el ser? Fue lo que yo me pregunté. Entonces busqué y dice, el ser es todo lo que somos fuera de la conciencia. Amén. Es la diferencia entre esta y el pensar. Hoy en día hay un problema entre la relación del pensar y del ser, entre el espíritu y la naturaleza humana. Entonces, ya analizando bien este punto, a ver, el ser, como dice aquí, ya cuando nosotros somos algo, inconscientemente, como lo que les venía leyendo, inconscientemente actuamos de una manera. Entonces, si dice el título, sé como Jesús, entonces ya cuando lleguemos a ese nivel espiritual, porque es un nivel espiritual, yo lo veo así como un nivel espiritual, entonces ya cuando lleguemos a ese nivel espiritual de ser como Jesús, ya inconscientemente de nuestra manera de pensar humanamente, como bien lo decía lo que les leí, independientemente de nuestra manera de pensar, nosotros ya vamos a actuar como Jesucristo. Entonces el ser es como actuamos inconscientemente. Ya no sé si me di a entender, ¿sí? ¿Me entendieron aquí tantito? Porque solo yo siento que se me quedan viendo. Ilumínamos, maestra. Entonces, eso es la diferencia o más bien dicho, eso es lo que es el ser, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser como Jesucristo? Yo aquí tengo unos puntos para que ustedes lo puedan ir anotando. Y si son de súper extremadamente mega inteligentes, para que lo guarden en su corazón. Entonces, el primer punto, como bien lo dijo Delia, ¿verdad? En su introducción, que tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, recordemos la parábola del sembrador. Específicamente Lucas 8:4 al
8, 4 al 15. Esa es toda la palabra de la parábola del sembrador, perdón. Entonces, en Lucas 8, 15 dice la palabra de Dios, y pueden ustedes aquí acompañarme, igual en casita, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el primer paso para comenzar a escalar las dimensiones que nos van a llevar a ser como Jesucristo. Entonces, primeramente, aceptar, como dijo Delita, a Jesucristo en nuestro corazón. Ese es el primer paso. Segundo paso, caminar con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa caminar con alguien específicamente? Es andar con, encontrarse, e incluso me llamó mucho la atención que dice encontrarse en una íntima relación con esa persona, ¿verdad? En este caso con el Señor Jesucristo. Entonces, en Génesis 5:24 dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y desapareció porque Él se lo llevó. Entonces, Él llegó a una dimensión de caminar con Dios, llegó a una dimensión de agradar tanto a Dios que Dios dijo, ya lo quiero conmigo, y se lo llevó, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener, ¿qué significa esto de caminar con Dios en ese sentido? Debemos mantenernos en el camino de todos nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo que pensemos, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, incluso, ¿verdad? En cada aspecto de nuestra vida tenemos que caminar con el Señor Jesucristo a nuestro lado. Entonces, tercer punto, ir al mismo paso. Esto me llamó la atención sinceramente porque yo decía, o sea, estamos caminando con Jesús, pero realmente, mi mamá me hizo la pregunta, ¿realmente voy al mismo paso que va Jesucristo? ¿O me estoy adelantando o me estoy quedando? Entonces, una cosa es ir en la misma dirección y otra cosa es ir al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, a menudo, como les decía, a menudo nosotros como seres humanos nos adelantamos a los tiempos del Señor Jesucristo. Queremos las cosas así, las bendiciones así, y no nos estamos dando cuenta de que nos estamos adelantando al tiempo del Señor, ¿verdad? O inclusive nos estamos quedando, y como decimos comúnmente, ¿verdad? Nos estamos acomodando en el Evangelio, entonces nos estamos quedando, y el Señor Jesucristo, pues Él tiene un paso, ¿verdad? Ferviente, en los que nosotros tenemos que seguir. El cuarto punto, perdón que me extienda mucho, pero espero que sea de bendición. Entonces, 4 puntos. Comunión con Él, ¿verdad? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Entonces, como dice también la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros esa comunión con el Señor, ¿verdad? No querer avanzar en el Evangelio solo yendo a la iglesia, sí voy a la iglesia y es suficiente para mí, sino que en nuestra intimidad tener esa comunión con el Padre, tener esa comunión con Jesucristo, porque eso nos va a abrir las puertas para poder llegar a esas dimensiones y hasta nuestra meta, ¿verdad? Que primeramente nuestra meta es ser arrebatados por el Señor Jesucristo, pero también para eso yo creo que debemos ser como Jesucristo. Entonces, quinto paso y el último, y con esto me despido en este bloque. El punto número 5, aprender a escucharlo, ¿verdad? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas? Dice que oír es una acción involuntaria, es como que aparece un ruido de la nada y nosotros escuchamos el ruido pero no le prestamos atención. Ahora, el escuchar es una acción voluntaria que implica intencionalidadmente nuestra parte. Es que ya me perdí aquí, vamos a ver. Por lo tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intencionalidad por parte del sujeto. Eso era lo que quería decir. Pero, o sea, ¿vamos nosotros a escuchar realmente la palabra del Señor Jesucristo a las iglesias? ¿O solamente estamos en la iglesia pero nuestra mente está en otro lado? Estamos escuchando lo que dice el pastor, pero realmente no estamos haciendo esa acción. ¿O nada más estamos fingiendo que oímos al pastor, o como hoy lo venía escuchando, ¿verdad?
que solamente, o a veces estoy hablando yo con la persona que está al lado, aunque ahorita por el distanciamiento social ya no se puede, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, estoy hablando con esa persona y no estoy poniendo la atención al pastor, no estoy escuchando la palabra del Señor, o solamente lo estoy oyendo. Eso. Chica, ¿qué iba a decir, Delita? Bueno, eso es muy importante lo que usted dice, eso de escuchar. Fíjese que yo sí, algo muy importante que se debe hacer si uno está tanto en la iglesia o en prédicas virtuales, es anotar. Ajá. Es anotar, porque antes yo cuando no anotaba, la verdad me sucedía mucho eso, de que yo estaba así, viendo Pastor Rafita, pero mi mente estaba, ¿saben dónde? Pero en cambio ahora cuando anoto, hasta he aprendido muchas cosas, porque ya tomo nota de lo que y está uno atento a uno para seguir la secuencia. El rema que está en el corazón de Dios, ¿verdad? Que quiere darnos a nuestras vidas. Entonces, como en 1 Samuel 3:10 vemos, ¿verdad? Que Dios, específicamente en el capítulo 3, Dios le hablaba a Samuel, ¿verdad? Pero Samuel no entendía, él oía, pero no asimilaba. Entonces ahí fue cuando Elí le dio el consejo que heme aquí, ¿verdad? Entonces, cuando vino otra vez la palabra de Dios a Samuel, él ya escuchó. Y entonces él contestó: habla que tu siervo escucha. Entonces nosotros tenemos que aprender en este punto a escuchar, no solamente a oír. Entonces, para recopilar, primer paso, aceptar. Segundo, caminar con él. Tercero, ir al mismo paso. Cuarto, comunión con Dios. Y quinto, aprender a escuchar. Amén. Amén. Es muy importante todo lo que usted dice, Jazz. Espero en casita que lo hayan logrado anotar, porque realmente esos pasos pues serían prácticamente, lo podemos ver, ¿verdad? Como que nuestra base, ¿verdad? Para poder nosotros empezar a caminar con el Señor, ¿verdad? Porque nunca es demasiado tarde, ¿verdad? Para poder nosotros ser como Jesús, y ahí sí que caminar con Él, ¿verdad? Ahí sí que andar con Él. Este tema realmente es muy importante, y realmente les soy sincero que cuando ahí sí que estaba estudiando, ¿verdad? Y le decía yo, le preguntaba al Señor, digo, ese tema, o sea, me está entrando, pero me está jalando las orejas, ¿verdad? O sea, era algo así como que estaba aprendiendo, pero a la misma vez, pues, le pasa el hija a uno. Me estaba dando mis padres. Pero ojalá se ponga el tapón aquí, porque a veces entra y sale. Sí, no, esa fue la idea, esa fue la condición, ¿verdad? Que dale, pero que no te salga. No lo vas a detener. Exacto, ¿verdad? Y pues es muy importante para nosotros como jóvenes, pues llegar a entender este tipo de tema, ¿verdad? Bueno, tal vez no temas, sino pues esta enseñanza, ¿verdad? Que nos viene a demostrar muchas cosas que lo podemos hacer a temprana edad, ¿verdad? Y incluso, como les decía, pues el Señor nos redime, ¿verdad? Aún sea ya viejitos, jóvenes como yo. No, ya estoy en la tercera, ¿verdad? Les voy a dar un versículo que realmente sí es algo extenso el versículo, entonces no se me vayan a aburrir, porque lo anoté con aquel y espero no leerlo así, porque no quise que se me olvidara nada. El versículo es Gálatas 5, del versículo 16 al 26. Pues este capítulo en sí, ¿verdad? Nos habla sobre las obras de la carne, ¿verdad? Y sí que nos habla sobre las obras de la carne, pero también nos habla sobre los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y dice en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se lo voy a leer completo, y para que más o menos ustedes me
vayamos agarrando la idea, ¿verdad? Entonces dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y esta es, ¿cómo es? Lascivia, ¿verdad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y miren ustedes de que yo a ir leyendo todo esto, bueno, ahí sí que ya no heredé, sí, como que ahí sí que el enemigo va a ustedes como que un checklist, pues bueno, lo estuvieran pasando a ustedes, y yo así como que Jesús, ayúdame. Y miren ustedes que sí es bien complicado eso, porque ahí sí que para salir de todo eso, ahí sí que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Dicen el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ahí miren ustedes, o sea, si se dan cuenta, ya como que el enemigo ahí va, dice, bueno, vos tenés esto y esto y esto y esto, ¿va? Pero viene el Señor y dice así como que no, momento, no. O sea, aquel cometió sus faltas y todo, pero tiene cosas buenas, ¿verdad? Entonces, tiene salvación, ¿va? Y entonces ya viene como que nuevamente otro checklist, ¿va? Pero ya ahí sí que limpiándonos, ya nosotros realmente siendo como Jesús, vaya olvidando, ahí sí que en las pasiones o todo lo que incluso, o sea, todo el pecado, ¿verdad? Que nosotros pudimos haber cometido, ¿va? Y dice, ¿verdad? Que este capítulo, ¿verdad? Es una epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Entonces él les hablaba a ellos, ¿verdad? Y pues ahí sí que en el día de hoy, pues no, así como que no estamos muy alejados de la realidad, ¿verdad? De lo que pudo haber pasado en años atrás, que bueno, ahí sí que puede estarle pasando a otros jóvenes en el presente, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Lo que ustedes decían, ¿verdad? De que la vida cristiana, ¿verdad? No consiste en tener únicamente una experiencia impactante y por la cual uno puede alcanzar alturas increíbles, ¿verdad? Lo que ustedes comentaban, ¿verdad? Dice que ahí sí que es un andar diario, constante, enfrentando la rutina de cada día. Diríamos que incluye, ahí sí que ese tipo de monotonía, ¿verdad? De que nosotros podemos convivir con todas las actividades que tenemos, ahí sí que problemas, decisiones de cada día, ¿verdad? Y realmente esto pues nos insta, ¿verdad? Porque es un tema muy, muy, muy importante, porque nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y entonces dice, ¿verdad? De que Pablo dejó bien claro cuáles son las obras de la naturaleza humana, ¿verdad? Pecaminosa, y sus deseos, era lo que les relataba, ¿verdad? En los versículos anteriores. Y pues ahí sí que, habiendo presentado ya la lista, ¿verdad? La lista de las obras de la naturaleza humana pecaminosa que tuvimos que pasaron, ¿verdad? Entonces dice que el Señor Jesucristo ahí nos habló del fruto del Espíritu en Juan 15, ¿verdad? Y dijo él que sin él no podríamos hacer nada, y el fruto es lo que quiere, y ese fruto es lo que quiere él en nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere fruto, más fruto, y más fruto, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros
pues desechemos toda, o sea, toda buena manera de vivir. Exacto, y ya no pensar en eso, ¿verdad? Sino realmente nosotros, al momento de, como lo que decías tú, Elisa, a nosotros pues reconocer y decidir pues tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues nosotros pues empezar a dar fruto, ¿verdad? Porque eso es lo que nos llama el Señor a que nosotros hagamos, ¿verdad? Y puede como lo que me pasó a mí, ¿verdad? Ahí sí que estudiando esto, ¿verdad? De que puede que nosotros hemos cometido muchas faltas, ¿verdad? Pero el Señor, pues, Él es un Dios de amor, un Dios misericordioso, realmente el Señor tiene una misericordia muy enorme, que Él nos regresa a casa y para que nosotros tengamos una vida así que plena, para que nosotros podamos caminar junto con Él y que podamos dar fruto, ¿verdad? En la obra del Señor, ¿verdad? Amén, así es, pues tú tienes toda la razón, ¿verdad? Y diste a conocer los pecados, así que los pros y los contras, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos de permanecer, ¿verdad? Siempre en la búsqueda, en nuestra devoción a Dios, en nuestra lectura de la palabra de Dios, en la oración, en congregarnos y en el servicio pues de su obra. De esa manera es como nosotros vamos a poder lograr en determinado momento ser como Jesús, ¿verdad? Como el tema que estamos tocando el día de hoy. Como lo dice en 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos, dice, amados, imagínense cómo nos llaman, ¿verdad? Amados, estar firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor, siempre estar firmes y constantes. Algo que el Señor Jesús tenía desde muy joven era la búsqueda que Él tenía hacia Dios, ¿verdad? Él no le importaba lo demás, lo del mundo, lo de la tierra. Él dejaba tirado todo lo de acá y se iba al templo a buscar a Dios. Y después María y José ellos buscándolo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios y como seguidores de Jesús, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Para nosotros, ¿qué puede significar eso ustedes? Yo les pregunto. No es vano. O sea que todo lo que nosotros hagamos por amor al Señor va a tener su recompensa. Fíjense que yo escuchaba una historia de un pastor coreano que se llamaba Kim, de los años 50. Escuchen esta historia tan interesante. Él era un pastor. En ese tiempo estaba prohibido el evangelio, estaban prohibidas las Biblias. Ellos predicaban, dice que la iglesia del hermano Kim o el pastor Kim era en una alcantarilla. Ellos se reunían a escondidas porque en ese tiempo fueron perseguidos mucho los cristianos en Corea en los años 50. Entonces él formó su congregación, era pequeña, en una alcantarilla. Y que sí, a escondidas, ¿verdad? Y la Biblia dice que ellos tenían una sola Biblia y la compartían con toda la gente, que ellos trataban, miren, la manera de memorizarse los versículos bíblicos para atesorarlos en su corazón, porque ellos no tenían Biblia. O sea, como nosotros, ¿verdad? Que ahora lamentablemente pues se nos da hasta la perezota de ir cargando la Biblia porque tenemos los mentados teléfonos, ¿verdad? Y en ese tiempo dice que velaron de una vez las Biblias, ya no permitían, tenían una sola Biblia. Pero en una de esas dice que empezaron a construir sobre la calle en donde se encontraba la alcantarilla y los descubrieron la pequeña congregación. Entonces los, ¿qué sería? Policías o agentes los apresaron, los agarraron al pastor, a su esposa, me imagino que de más familia y a niños. Entonces dice que a él le decían, o a los adultos le decían, nieguen que conocen al Señor Jesús, niéguenlo y los vamos a dejar ir. Entonces dice que ellos decían no, y nosotros reconocemos al Señor Jesús. Bueno, entonces si no lo niegan, vamos a agarrar a sus hijos y los vamos a ahorcar. Entonces dice que él, y no, nosotros creemos en el Señor Jesús, creemos firmemente en el Señor Jesús. Bueno, entonces ustedes lo decidieron,
tomaron a sus hijos y enfrente de ellos les pusieron la soga para ahorcarlos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que al oído de sus hijos se le acercaron y les dijeron, nos veremos pronto. Imagínense, yo casi lloraba cuando vi ese gran testimonio, esa gran historia, y les decían, nos veremos pronto. Entonces dice que van a negar a que existe Jesús, el tal Jesús, y les decían, no. Y enfrente del pastor y su familia ahorcaron a sus hijos. Entonces ellos se mantuvieron firmes en la fe, ¿verdad? Ellos trabajaban para el Señor y es algo tan increíble que ellos tuvieron ahí la actitud del Señor Jesús. O sea, nos ponemos a preguntar, si a mí me preguntaran, ¿verdad? Por la vida de algún sobrino, porque yo no tengo aún hijos, pero por la vida de un sobrino uno, no sé qué decisión tomaría uno, pero ellos estaban firmes en la fe, ¿verdad? Y creyendo de que la vida en este mundo es totalmente pasajera. Entonces vinieron y después les dijeron a ellos, bueno, ya murieron sus hijos, ustedes van a negar su creencia, su religión, y ellos les decían, estamos firmes. Bueno, ¿qué hicieron? Trajeron una aplanadora y los pusieron así en filita a todos los adultos. Ay, no. Van a negar su religión y su creencia. No, creemos firmemente en el Señor Jesús. Encendieron la aplanadora y les pasaron la aplanadora encima vivos. Pero mientras ellos eran asesinados, cantaban un canto al Señor. Entonces la fe que ellos tuvieron era tan grande y la confianza y la certeza de que ellos iban a un lugar mejor, no negando al Señor Jesús, ¿verdad? Y eso se dio en esa época. Entonces ellos al final murieron. El caso salió en un periódico en Corea de la muerte acerca de ellos, pero acompañado de su muerte, como que dieron a entender o crearon un decreto en contra de las supersticiones. O sea, que creían o pensaban que creer en el Señor Jesús, que Él no existe, que es una simple superstición, es algo como que algo común. Tenían ellos sus diferentes ídolos y todo, ¿verdad? Exacto, pero lo increíble aquí fue que ellos mantuvieron su fe y su confianza en Dios hasta el final. Y yo creo en mi corazón de que ellos ahorita están compartiendo allá con el Señor Jesús, ¿verdad? Y esa es la recompensa, por eso el trabajo en el Señor no es en vano, porque no es de balde, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de tratar, y ellos increíblemente pues sí, fueron como Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros, y aquí fue lo contrario, ellos dieron su vida por el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces es algo como dice la Biblia, ¿verdad? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir ganancia, ¿verdad? Entonces sí es una historia que a mí me dejó muy impactada, así, porque no cualquiera. Yo creo que también hay una película de eso, yo me acuerdo que había una película. Pues ahí la veremos y a ver si algún día la pondremos por acá, sí, ¿verdad? Bueno, pues también los invito a que leamos Lucas del capítulo 6, 43 al 44, los invito en casita. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Es decir, que nosotros podemos asistir a una iglesia, de cualquier denominación que sea, si usted quiere, pero si no damos los frutos que el Señor nos pide, que son los frutos del Espíritu, que son los que aquí mi hermanito Dani nos acaba de dar a conocer, pues Dios al final ve nuestro corazón, ve el fondo de nuestras intenciones, y Él dirá, él no es, o ella no es buen arbolito, no es buena arbolita, aunque sea uno higuera, ¿verdad? frondoso, exactamente. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice que esta enseñanza estaba dirigida imagínense ustedes, esta enseñanza estaba dirigida a servir como fuerte advertencia contra los hipócritas. O sea, en conclusión se refiere a los hipócritas, ¿verdad? Que uno a veces se presenta como que puede estar uno de la mejor manera, pero por dentro uno
qué tipo de pensamientos tenés, qué tipo de intenciones tiene uno, ¿verdad? Entonces yo les hago esta pregunta y se las hago a ustedes en casita. ¿Se expresa el fruto de nuestras vidas en el cuidado de otros o en nuestro egoísmo? Son cosas en las cuales nosotros debemos de examinarnos para poder ser como Jesús. Estamos produciendo palabras y acciones que comunican generosidad o un mensaje que proviene de la codicia o que promueve la codicia, ¿verdad? En fin, de que debemos de examinarnos y preguntarnos si realmente nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús, ¿verdad? O estamos actuando de maneras incorrectas. ¿Amén? Amén. Yo, ahorita que escuchando ese tremendo testimonio, ¿verdad? Y no sé qué pensar, ¿verdad? Más que todo agradecimiento, ¿verdad? Por los privilegios que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque gracias a Dios no tenemos a alguien que nos apunte, ¿verdad? Y que nos diga niega a Jesús, sino que aquí tenemos esa libertad de venir a la iglesia. Pero ¿por qué muchas veces no venimos, pues? O sea, porque muchas veces queremos tener esa salvación, pero no venir a la iglesia, no venir y buscar al Señor Jesucristo. Pero como dijo Delita, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos de todo corazón, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón, Él sabe cómo estamos realmente nosotros, y también cada uno, ¿verdad? De nosotros, de ustedes, conoce realmente sus prioridades, sabe cómo está su corazón delante del Señor, ¿verdad? Entonces los animamos a que pues continúen fervientes en la búsqueda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque como todos y cada uno de nosotros sabemos que los tiempos ya son tiempos finales, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar buscar al Señor Jesucristo de todo corazón. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con el tema, que fue un paréntesis muy importante. Amén. Entonces, siguiendo con el tema, me llamó la atención uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es el amor, ¿verdad? Y es otro punto que tengo yo aquí, el punto número 6, amar al Señor. En primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer en ti, que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, hay un punto en que cuando nosotros llegamos a amar tanto a alguien, llegamos a querer estar solo con esa persona, a estar todos los días ahí, a querer permanecer con esa persona, a querer permanecer con esa persona, a querer estar solamente con esa persona. Y esto es un nivel, un escalón más para llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Querer estar solamente metido en las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo amamos de todo corazón. ¿Y qué pasa cuando amamos nosotros a una persona? Llega el punto número 7, el escalón número 7 de la dimensión para llegar a ser como Jesucristo. Que llegamos a confiar plenamente en esa persona. Entonces, en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que era como lo que decía Dani, ¿verdad? Que no importa lo que hayamos hecho anteriormente, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. No importa realmente, porque como dice este versículo, Él enderezará todas tus veredas, ¿verdad? Si somos un arbolito que creció así un poco torcidito, el Señor viene y con su amor nos endereza, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que amarlo, entregar nuestra vida, ¿verdad? Al Señor. Entonces, es muy bonito, ¿verdad? Cuando uno está enamorado en este caso del Señor Jesucristo, ¿verdad? A mí me ha pasado que a veces cuando uno está pasando pruebas y dificultades, ¿verdad? Tanto internas como en nuestro alrededor, en nuestra familia, con amigos, diferentes circunstancias pueden pasarnos. Nosotros como jóvenes a veces creemos, ¿verdad?, que todo el mundo está en nuestra contra, pero realmente nosotros ya cuando llegamos a amar al Señor, cuando llegamos a confiar en Él, porque del amor viene esa confianza, pues uno ya en el medio de esas pruebas, uno llega a ver el cielo y mira al Señor Jesucristo: yo sé que tú me guardas, yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú estás conmigo, yo confío en ti.
Y ahorita se me viene a la mente una experiencia que yo tuve, ¿verdad? Que yo pues estaba pasando una dificultad. Y como en mi cuarto hay una ventana, ¿verdad? Que tira directamente afuera. Entonces yo esa noche me recuerdo abrí mi ventana, me puse a ver el cielo. Y dije, Señor Jesucristo, yo sé que tú estás conmigo, yo confío en ti, yo sé que tú estás en esta situación y tienes el control de todas estas cosas. Entonces, qué bonito porque uno llega a ver el cielo y uno está como que, Señor, yo sé que tú estás ahí. O sea, qué hermoso es ese sentimiento de saber que el Señor está allá arriba, ¿verdad? Está con nosotros a nuestro lado. Entonces me recuerdo yo en esa ocasión, ¿verdad? Que abrí la ventana y pues era tanto lo que sentía yo en mi corazón que llegó un momento que realmente me quedó muy marcado en mi corazón y nunca se me va a olvidar porque en ese momento cuando yo estaba diciéndole esas palabras al Señor vino un aroma pero bien delicioso, no un aroma a comida, no vayan a pensar, si no acá estaba cocinando, no, un aroma bien agradable como de un perfume. Y yo me quedé como que, Señor, yo sé que tú estás conmigo porque tú estás ahorita. Yo sentí que Él estaba ahorita estaba ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese perfume me invadió y yo no paraba de respirar ese perfume agradable del Señor Jesucristo. Entonces, del amor viene la confianza. Entonces, el punto número 8 dice la obediencia al Padre. Entonces, ya cuando lo amamos, ya obedecemos con todo nuestro corazón, sinceramente, ¿verdad? Y como bien sabemos, el Señor Jesucristo confió en el Padre. ¿Cómo? Primero amaba al Padre, ¿verdad? Confió en el Padre. ¿Cómo? Recordemos que cuando Él estaba en aquel monte, llorándole al Señor, ¿verdad? Que si es posible, pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, su confianza está puesta en el Señor, en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que Él sabía que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Entonces, obediencia al Padre, no le importó lo que Él sintiera en ese momento. Mi deseo, mi anhelo es obedecer, ¿verdad? Entonces, yo estaba escuchando una prédica muy preciosa del apóstol, del apóstol, y él decía, ¿verdad?, que nosotros obedecemos al Padre, pero sabemos que aunque estemos en medio de las tribulaciones, ¿verdad?, o sea, es inevitable, sabemos que vamos a obedecer al Padre, pero si esa obediencia conlleva a una tribulación o que sabemos que nos va a llevar o nos va a dar algún tipo de dolor, no tenemos que estar como le dijera, ¿cómo fue que dijo? No tenemos que estar tristes de que porque el Señor me está permitiendo pasar esta tribulación por la obediencia, sino que nuestro deleite tenga que ser el obedecer al Señor. O sea, yo sé que estoy pasando, como dijera él, frecuentemente Niágara en bicicleta, pero nuestro deleite es que yo te voy a obedecer, Señor Jesucristo, en todo. Ese es el deleite. Entonces el Señor Jesucristo sabía eso, ¿verdad? De que Él pues iba a pasar diferentes dolencias, pero su deleite era el hacer la voluntad del Padre. Entonces, la obediencia al Padre. En punto número 9, abandonar el pecado, ¿verdad? Como ustedes lo decían, ¿verdad? Como Dani lo decía. En Isaías 55:7, si pueden buscar en su casa, amados hermanos, les recordamos que también tienen que tener ustedes su Biblia en casita, ¿verdad? Para que nos acompañen. Y pues si piensan, sienten que estamos diciendo muy rápido los versículos y los leemos así, pues solo háganoslo saber en los comentarios para esperarnos un ratito. Entonces, para que ustedes estén ahí con la Biblia y lo puedan buscar y acompañarnos. Isaías 55:7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, el camino de la santidad no significa que pues nosotros seamos perfectos. Significa llevar una vida entregada al Señor Jesucristo, rindiendo nuestra voluntad y rindiendo pues nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Entonces debemos clamar al Señor, ¿verdad? Debemos decirle: Señor, yo quiero ser como tú, como bien lo dice el fondo, como tú, yo quiero ser como tú, ¿verdad? Entonces orarle, ¿verdad?, al
Señor Jesucristo, porque una vida entregada al Señor no es nada fácil. No es nada fácil, conlleva muchas responsabilidades, ¿verdad? Pero como bien se los venía diciendo, ya cuando uno está enamorado del Señor, pues uno ya inconscientemente hace las cosas, ¿verdad? Uno ya inconscientemente actúa como diferente, ¿verdad? Como actuábamos antes. Entonces tenemos que orarle al Señor para que Él nos ayude a despojarnos de la vana manera de vivir, a olvidar lo que hacíamos antes, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que el pecado, las tentaciones muchas veces a nosotros como jóvenes, como personas, independientemente de la edad, de quienes nos estén viendo, que las tentaciones y el pecado muchas veces nos hacen caer, ¿verdad? Entonces, ¿somos como Jesús? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, o vamos camino a ser como Jesucristo, o estamos empezando y que volvamos a redireccionar, ¿verdad?, nuestros pasos para ser como Jesucristo. Entonces hagamos los cambios que sean necesarios, hagamos los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida para poder llegar a ser como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Claro, eso que dice usted, Jazz, pues sí, realmente nosotros pues tenemos un privilegio, ¿verdad? Ahí sí que... Del cual vamos a dar cuentas. Ahí sí que vamos a dar cuentas, porque tenemos todo, ¿verdad?, en nuestras manos, y realmente creo que nosotros no podemos venir y acomodarnos, como usted decía, ¿verdad?, o descuidar esa parte y así como que o dejarlo en el aire, ¿verdad?, sino realmente aprovechar ese privilegio que el Señor nos está dando ahorita en este tiempo, ¿verdad?, para poder hablarle a más personas de ahí sí que del amor y de lo que es ahí sí que la verdad, ¿verdad?, la verdad es Él, ¿verdad? En Jeremías, Jeremías capítulo 17, del 7 al 10, pues dice el versículo, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces ahí sí que viene a complementar lo que usted decía, ¿verdad? De que, o sea, el amor ya dice que conlleva la confianza, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener confianza con el Señor, ¿verdad? Y realmente qué gratificante pues es cuando encontramos promesas y bendiciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí sí que quien no desea una bendición de Dios, ¿verdad? Amén. Y pues dice, ¿verdad?, que en este pasaje el profeta Jeremías utiliza un lenguaje simbólico para describir en qué consiste la bendición. Y dice, ¿verdad?, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17:8. Entonces, realmente es muy, muy interesante, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque dice que esta bendición se compara con la salud y la estabilidad que tiene un árbol plantado en el mejor lugar, con las mejores condiciones. Las raíces de este árbol beben toda el agua que deseen y siempre que la necesitan. Por esa razón sus hojas están verdes y no deja de dar fruto, ¿verdad? Como entonces, como les digo, ¿verdad?, como este es un lenguaje simbólico, es importante que logremos interpretarlo correctamente si deseamos obtener provecho de esta lectura. Pues cuando estaba leyendo, ¿verdad?, y ahí sí que pidiéndole la sabiduría al Señor, ¿verdad?, para poder hablar, ¿verdad?, y no como dicen por ahí, para que no estés hablando tonteras, ¿verdad? Pues dice, ¿verdad?, que esto es muy frecuente, que las personas hagan una lectura ligera de la Biblia sin meditar el significado de lo que han leído. Entonces era lo que tú decías, ¿verdad?, que muchas veces nosotros leemos o incluso escuchamos la palabra, prédica, videos o todo lo que queramos, pero realmente no solo oímos, ¿verdad?, y no realmente llegamos a escuchar lo que viene de Dios, ¿verdad? Y dice que muchas veces esa es una actitud irrespetuosa, ¿verdad?, ante los ojos del Señor, ¿verdad?, porque no está llegando, ¿verdad? Y uno lo toma así como que hable, ¿verdad? Que hable, ¿verdad? Que siga hablando, que siga hablando, ¿verdad?
Entonces es muy importante que nosotros pues nos evaluemos en este momento, ¿verdad? Y realmente podamos nosotros tener nuestra confianza en el Señor, o sea, poner ahí sí que la única y exclusiva confianza en el Señor, porque ahí sí que la confianza del Señor dice que implica creer en Él, ¿verdad? Porque realmente lo que realizó Él fue un testimonio vivo, ¿verdad? Una vida perfecta, ¿verdad? El único que no pecó. Ajá, entonces podemos decir, ¿verdad? Que sí, y siempre lo he meditado en ese sentido, ¿verdad? Y que si Dios, o sea, Dios se hizo humano, Él pasó por todo lo que quizá nosotros en su momento lo pasamos, y Él pasó con 100 puntos, o sea, pasó con galardones, ¿verdad? O sea, porque Él tenía realmente su visión, su meta, o sea, bien clara, ¿verdad? Entonces nosotros, yo creo que podemos tener esa meta bien clara también. Podemos tener esa meta bien clara para poder ser como Él, poder caminar como Él, y realmente pues es muy gratificante pues las promesas del Señor que tiene para nuestra vida, ¿verdad? En Jeremías 17:9 dice, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces siento que pues ahí es pues ahí sí que no nos tenemos que engañar, ¿verdad? Como decías tú en ese pasaje, pues imagínense, está hecho para los hipócritas, ¿no? Entonces realmente el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y es el único que va a escudriñar nuestros corazones, y es el único también el que nos va a decir, va, ¿te quieres ir aquí en el camino ancho o en el camino angosto? ¿Te quieres ir al infierno o al cielo? Sí, cabal, Sí, literal. Así de simple, Literal. Es que sí, suena fuerte, pero hay que hablarlo como es. Sí, Cielo o al infierno. Literalmente, ¿verdad? Entonces uno, pues obviamente no va a decir uno, me voy al infierno, no va a decir uno eso, Imagínense, o sea, yo creo que ni el más, mal en su cabeza siento que... Pero aunque no lo crean, yo he visto algunas entrevistas de algunos evangelistas que eso es lo que les preguntan, ¿verdad? ¿Te queréis ir al cielo o al infierno? Y pues yo creo que el infierno no estaría tan mal, dicen, o sea, pero esas son personas a las que el diablo tiene cegadas, ¿verdad? Que no saben realmente lo que es el infierno. ¿A quién se va a querer ir al infierno ya cuando nosotros ya conocemos, ¿verdad? Si dice la Biblia que hay crujir y rechinar de dientes ahí, imagínense qué dolor hay, ¿no? ¿Quién se va a querer ir sus No, y para no ir tan lejos, ¿cómo se descubrimientos que han hecho en cuanto al infierno, sí, ¿verdad? De los hoyos, ¿no? Que han abierto hoyos hasta el centro de la tierra, han metido micrófonos y ahí se escuchan los gritos de las personas, ¿verdad? Y ahí sí que Dios también permite esas cosas por algo para que uno sepa y se entere. Reflexión. Pensamos que yo sí pienso que muchos creen que ir al infierno es como una cárcel y que un paseo en el parque y que ahí le van a dar todos los placeres que está gozando aquí en la tierra. Efectivamente, por testimonios que yo he visto, le dan esos placeres a las personas, pero de otra manera totalmente diferente, ¿verdad? De sufrimiento y sí, todo. son cosas muy tremendas. Por ejemplo, yo vi un testimonio que decía que a los mentirosos los demonios les meten piedras por todos lados, ¿verdad? Metiéndole hasta donde la persona... Y ahí lo siente todo, ¿verdad? Exacto, y ahí se siente los 5 todo. sentidos a flor. Exactamente, los pecados sexuales también, que son tremendos, hermanos. Ahí sí que uno dice, cuando uno les recomiendo que vean, ¿verdad? Y que se metan a indagar tanta esos tecnología. Si usted pierde el tiempo viendo otras cosas que no le edifican, vea eso para que le dé temor y temblor, ¿verdad? De qué es lo que a uno realmente le espera en el infierno. No es cosa simple, no es cosa fácil ni sencilla ni de chiste, tampoco, porque es cosa tremenda, ¿verdad? Sí, ahí sí que tenemos que nosotros también que eso nos confronte, ¿va? Y no seguir ahí sí como que engañándonos nosotros mismos, ¿verdad? Porque no, al final eso no es parte de un verdadero creyente, ¿verdad? Y ahí sí que para terminar, ¿verdad? Les digo, ahí sí que mi consejo pues es de que
de que pongamos nuestra confianza en el Señor y pues realmente anhelar nosotros una vida junto a Él, ¿verdad? Amén. En santidad, en paz y que realmente reconocer, ¿verdad?, que no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, sino que por medio del Espíritu Santo Él nos ayude a que nosotros pues podamos ser como Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, así es. Y para ya ir terminando y aterrizando, hermanos, pues yo les invito a que en su casita puedan acompañarme en la lectura también de Juan 15, 1 al 3. Les voy a leer únicamente porque creo que por el tiempo ya no nos alcanza a leer todo lo que correspondía, que era largo como el tuyo, ¿verdad? Pero dice acá, el Señor Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. A ver, debemos comprender primero qué es una vid. Para ustedes, ¿qué podría significar una vid, hermanos? ¿Es lo de las uvitas? No. Pero Viñedo. específicamente, ¿qué es vid? Es como el que soporta el peso de la flor o de los frutos, ¿no? Exactamente, dice que la vid, porque dice yo soy la vid verdadera. Yo lo vi importante para buscarlo y explicarlo, pues es la fuente, dice, y el sustento de la vida de las ramas. Dice que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, imagino que los tres nos ven a nosotros como unas ramitas, ¿verdad? Así que vamos creciendo y ellos El botoncito, sí, ay, de los recién cómo nos convertidos. cuidan, ¿verdad? Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir, dice, y dar fruto. O sea, las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Sí, ahí se ¿Y como qué que se es? fusiona, ¿Y qué ¿verdad? dice acá? Dice, yo soy la vid verdadera. O sea, de que para nosotros poder vivir y dar frutos debemos permanecer en Él, ¿verdad? Ser Amén. uno, ¿verdad? Jesús es la vid y la rama somos nosotros, que somos amados y protegidos por Él. Amén. Amén. Dice todo, y mi Padre es el labrador, dice. O sea que Dios cuida constantemente el campo de nuestro corazón y arranca la mala hierba de nosotros. Amén. Por eso dice, y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Todo pámpano. ¿Qué es un pámpano? ¿No? Entonces, es como el fruto o algo así, pero Es un específicamente. brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas no se han abierto. O sea, son como decía usted, Botoncitos. los botoncitos, ¿verdad? Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y no llevar fruto, ¿qué podría decir? ¿Qué significa no llevar fruto? Estar así. Los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Amén. ¿Y qué pasa con las ramitas que no dan fruto? Se cortan, se tiran. Se cortan, se tiran y se queman. O sea, Es lo que veníamos a ahí hablar. abajo, ¿verdad? Nos quemaríamos, ¿verdad? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. A ver qué podemos entender con esto, hermanos, de allá en casita también. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué podemos entender con eso? Entregar los dones, siento yo. Yo no sé, pero o sea, me lo imagino así o no sé, pero lo vi ahorita. Así. Digamos de que es como tú dices, ¿va? Nosotros somos como las ramitas, ¿va? Ajá. Y ahí sí que nosotros al estar confiados con el Señor, pues el Señor, pues yo lo miro así como que es la raíz de un árbol, ¿verdad? Y realmente las ramitas salen del árbol, ¿verdad? Y no se separan. Entonces, ahí sí que Él, para dar más fruto, o sea, nos va puliendo, ¿verdad? Y nos va limpiando y todo, Exactamente, ¿verdad? Va a quedar bonito. Exacto. O sea, básicamente a lo que se refiere es lo que Dani dice, que Él nos va podando. Pero miren, lo interesante acá es que nosotros pensamos que como cristianos ya estamos a salvo y vamos a llevar una vida color rosa. No, Dios también nos poda a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la prueba, por medio de la tribulación. Si nosotros, a veces Dios nos prueba en nuestras finanzas, en nuestras relaciones amorosas, dice también que Él toca todo lo que nosotros Él ve que nosotros estamos flaqueando como cristianos. Él nos poda y nos recorta nuestras ramitas y nos duele. Porque si le preguntamos a una plantita, ¿qué sentís, va, cuando te corta? Obviamente va a decir, me duele. Como dijera mi abuelita,
es como que te arrancara un dedo. Exacto, pero es que es un crecimiento y lo que Dios quiere es pulir para nosotros ser mejores personas, ser mejores cristianos, ser mejores hijos de Dios. A mí me fascinó esto porque, como les vuelvo a repetir, uno a veces solo lo lee por leer, pero no uno analiza. Ya leerlo. Exacto, entonces ya ahora que lo leímos y analizamos, decimos, yo soy la vid verdadera, entonces ya uno piensa, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, somos llevados al desierto, pero es nuestro crecimiento espiritual porque Dios quiere que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Amén. 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 Entonces, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra pequeña enseñanza. Espero que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes y que pues que el Señor Jesús siga hablando, ¿verdad? Siga hablando a sus corazones, a nuestros corazones, porque aquí es un crecimiento el que nosotros tenemos cada día. No significa que somos perfectos, porque ahí sí que como se dice en la frase popular, dijera, ¿verdad? Perfecto solo es Dios, pero podemos alcanzar esa perfección por medio de la búsqueda genuina que nosotros tengamos para el Señor Jesús. Amén. Sí, así como tú decís, Angelita, que ahí sí que nosotros pues no somos perfectos, ¿verdad? Pero realmente nosotros anhelar esa perfección, ¿verdad? Y ahí sí que en lo personal les puedo decir, ¿verdad? De que si nosotros pues cometemos una falta, ¿verdad? Pues entregarle ahí sí que cualquier debilidad o cualquier otra cosa que estemos pasando, pues ahí sí que les aseguro que el Señor nos ayuda, Él nos da las fuerzas para nosotros salir adelante y pues ahí sí que dar frutos, ¿verdad? Amén. Amén, amados hermanos, entonces hemos llegado al final de este pequeño segmento y que Dios los bendiga. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo, así que esperamos que hayan sido bendecidos y edificados, pero sobre todo queremos que reciban su bendición.